mundo camina hacia una guerra económica para controlar el agua. Los largos periodos de sequía, consecuencias del cambio climático, condicionan a las empresas, tensan las relaciones entre países, aumentan las desigualdades y son un peso para el crecimiento económico. Desde el Parque Nacional de Doñana, ubicado en Andalucía, a California, pasando por China, África o Uruguay, la escasez de precipitaciones, la sobreexplotación de los acuíferos y la inequidad en su reparto cambiarán para siempre las empresas, los trabajos y nuestra relación con la naturaleza. La guerra por el agua, lamentablemente, no ha hecho más que empezar. En España, por ejemplo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, anunció que se fija para el año 2025 intentar cerrar todos los pozos, legales e ilegales, que extraen agua del acuífero del Parque Natural y trasvasará agua de otras cuencas para paliar la agonía hídrica. Pero esto es un parche, no existe agua suficiente. Este año, explica la funcionaria, los embalses de la cuenca de estos ríos acumulan 155 hectómetros cúbicos frente a los 185 del ejercicio anterior. Y más aún, las casi 4.000 lagunas están al 49% de su capacidad. El problema hídrico no afecta solo a las zonas más meridionales. A 562 kilómetros del parque, en la localidad de Castroñono, los agricultores dejan de cultivar remolacha, alfalfa, girasol y cereales. Unas 300 hectáreas en total. Las cuentas son claras y no cierran. Una hectárea de maíz necesita entre 6.000 y 7.000 metros cúbicos de agua, pero la cuenca del Pisuerga y del Bajo Duero, de la que dependen, solo suministra 3.500, y aunque lloviera ahora, el 50% de la cosecha ya está perdida. Todas las medidas preventivas han llegado tarde y mal. Naciones Unidas, por ejemplo, ha consumido 50 años en convocar una conferencia. La última fue en 1973. Fue el 22 de mayo pasado. 3 días duró. Pocos interesados. Los países enviaron representantes de perfil medio. Eso sí, el resultado fueron 719 compromisos. Una forma de lavar los pecados de las manos. Inútilmente. El Instituto de Recursos Mundiales reveló que apenas una cuarta parte de las iniciativas pueden tener un impacto real. Las promesas resultan fáciles de adivinar. Lucha contra la contaminación, investigar el ciclo hídrico, reducir los registros catastróficos. En España, únicamente las inundaciones, según estudios de una fundación, cuestan al año 800 millones de euros. La ola de calor y sequía que atravesó Europa el año pasado dejó pérdidas de 18.000 millones de euros. Números en una sociedad indiferente a las matemáticas. En 2020, las consecuencias económicas de la inacción se estimaban en más de 300.000 millones de dólares, mientras prevenir vale 5 veces menos, unos 55.000 millones de dólares. El mundo camina sobre un terreno desquebrajado. Por cada aumento, según Naciones Unidas, de la temperatura media de 1 grado centígrado del planeta, disminuye un 20% los recursos hídricos renovables. El problema del agua es mundial y afecta a los 5 continentes. En Uruguay, por ejemplo, la falta de lluvias está dificultando el abastecimiento normal de agua potable, principalmente en las zonas donde se depende de cauces de ríos pequeños.
Esto no se da en Montevideo por ahora, pero sí en otras ciudades, como en Nueva Helvecia, en Colonia y en Hawái, en Maldonado. El mayor problema son los ríos de donde se extrae el agua para potabilizar. Entraron a bajar y no tienen recarga, ya que no se han registrado lluvias. España está obligada a proteger su geopolítica del agua. En la memoria, por ejemplo, de China, pesan las históricas hambrunas. En 2005, su ministro de Recursos Hídricos aseguró que el país debía luchar por cada gota de agua o morir. Un reciente trabajo descubrió que en la ciudad de El Cabo, en Sudáfrica, los más ricos consumían 50 veces más agua que los más pobres, la mayoría destinadas a piscinas, jardines y coches. Lo mismo se puede describir en Miami, en São Paulo, Pekín, Londres o Buenos Aires. Barcelona lleva 2 años y medio con calor extremo. El verano pasado, Europa padeció la peor sequía en 500 años, que ha afectado al 47% del continente. Necesitamos urgentemente administrar nuestros recursos hídricos de forma sostenible, porque el suministro de agua y la pobreza están estrechamente relacionados. Sin agua no existe desarrollo. Sin desarrollo resulta imposible erradicar la pobreza. Se describe desde el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, y esa es la clave.